Doctor Froilán y compañeros, en esta oportunidad voy a exponer en lo referente a la educación ilustrada en la Nueva España. Bien, encontramos que la ilustración es un movimiento cultural e intelectual europeo, eso lo sabemos todos, ¿verdad? Que se desarrolla especialmente en Francia, especialmente, bueno, a finales del siglo XVII y hasta, bueno, el inicio de la Revolución eh, francesa. Los pensadores de la Ilustración, bueno, sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la superstición, la tiranía, y con ello para construir un mundo mejor, ¿no? La Ilustración es entender que tuvo una gran influencia en aspectos económicos, políticos, sociales y naturalmente en lo que viene siendo en la educación. Entonces, encontramos a la Ilustración una característica importante de este movimiento intelectual es la idea en que en el progreso y en las posibilidades que tienen tanto hombres como mujeres, no solamente para dominar, sino para transformar el mundo y como lo hemos dicho, para eh, desarrollar todo el potencial y eh, la idea final, el concepto es de hacer un mundo mejor. Por eso en la ilustración vemos que eh, hace una pregunta, ¿no? ¿Puede las ideas de la ilustración pueden cambiar el mundo? Bueno, esa era la gran iniciativa, la gran idea, ¿no? Bueno, en la Nueva España, la ilustración de la Nueva España, nos tenemos que preguntar cómo se logra orquestar o poner en la práctica tal proyecto en la Nueva España. Bueno, para ello las autoridades civiles, bueno, ponen en marcha la idea de extender en primer lugar la educación básica, así como de modernizar la enseñanza en los colegios y en las universidades. Se trata entonces de promover la ciencia, la educación, eh, todo ello para traer un mayor bienestar al reino. Se impulsa entonces la creación de instituciones, no solo de enseñanza, sino también como medio de desarrollo y de progreso. ¿Qué pasa entonces? Bueno, las instituciones en la Nueva España van a ejercer un rol muy importante y van a hacer un punto de lanza, un punto de partida para la enseñanza, para el desarrollo, ¿verdad? Que se pretendía. Encontramos en primer lugar la Escuela de Cirugía de la Nueva España, que una de las principales, ¿cómo se le podría llamar? Ejes o importancias es que profesionaliza la cirugía y también introduce los primeros adelantos en la medicina que están en apogeo en Europa, ¿no? Se empiezan a desarrollar conocimientos, se ponen en práctica conocimientos provenientes de cirujanos como Pauré, como Wisloff y Arnott. Y bien, de acuerdo a las lecturas encontramos también que se combina la teoría y la práctica y se dan cursos de anatomía, fisiología, operaciones, clínica quirúrgica y elementos de medicina legal. De ahí la importancia de la promoción de la escuela de cirugía. La Academia de San Carlos, como institución de la Nueva España, su objetivo primordial, ¿sí? Al fundar la Academia de San Carlos, bueno, ¿qué va a pasar? Que era educar y capacitar a los llamados naturales, es decir, a los indígenas de la Nueva España. Para ello se invitó a artistas muy relevantes, uno de ellos fue Manuel Tolsá, que formaron parte de un grupo de profesores que impartieron cátedra, que obviamente traen modelos franceses, ingleses, españoles, toda esa influencia que viene de Europa, y los aplican en la pintura, la escultura y el dibujo. ¿Y qué va a ocasionar todo eso? Bueno, que la pintura, todo el punto, ¿sí? De origen de casi toda la pintura, la escultura y el dibujo, se da aquí en la Academia de San Carlos en la Nueva España, ¿sí?
Es un gran momento que vive la Academia de San Carlos, y ahí encontramos también su relevancia y la importancia misma. La Cátedra de Botánica, bueno, el Jardín Botánico se creó como una institución cuya función principal pues era la enseñanza de la ciencia botánica. La Cátedra de Botánica era obligada para médicos, cirujanos y farmacéuticos. Hablando un poco más acerca de la enseñanza de la botánica, bueno, se cumple de acuerdo con lo establecido en el reglamento en calidad de ordenanza, que en tiempo, ¿sí? Debía durar de 4 a 6 meses. Las lecciones que se impartían debían tener más o menos un mínimo entre 5 y 6 horas a la semana, en la que, bueno, se daba instrucciones, se daba enseñanza a los discípulos eh, sobre teorías lineadas y sobre las virtudes de las plantas cultivadas principalmente en ese jardín, ¿no? Entonces encontramos que este jardín botánico, una de sus principales funciones fueron la enseñanza, la aclimatación de las plantas, y obviamente sirvió también como un espacio recreativo para los habitantes de la capital de, de la Nueva España. El Colegio de Minería, también como una institución de la Nueva España, una de sus relevancias, bueno, el Colegio de Minería se va a destacar por lo siguiente: los libros que se utilizan para impartir las materias son de un gran peso científico y son de mucha calidad, ¿sí? Evidencian la calidad de la educación que se brindaba y la preparación con la que los alumnos, en especial en las prácticas de la física, de la química y de las matemáticas, ¿sí? Las asignaturas que se impartían en el Colegio de Minería, ya lo hemos dicho, la física, la química, las matemáticas, pero también estaba la mineralogía, ¿sí? Y otras ciencias, otras materias, ciencias auxiliares como el dibujo, la gramática, la geografía, la lógica, inclusive también enseñaban por ahí política, y naturalmente tenían que aprender idiomas como el francés y como el latín, por los libros que hemos estado hablando al principio. Bueno, finalmente voy a hablar un poco acerca de los principales cambios que se dan de la educación indígena. Ya hemos considerado, ¿verdad?, cómo se da en los primeros 2 siglos, ¿sí?, de la adoración de la Nueva España, y luego cómo, qué es lo que pasa ahora en este siglo XVIII, ¿no? Bueno, la educación en los pueblos de indios en el siglo XVIII era diferente indudablemente a la del XVI. Los maestros, por ejemplo, eran hombres laicos y no frailes. El financiamiento ahora no lo da la iglesia, sino pues son los padres de familia y en algunos casos, sí, las cajas de la comunidad. Y además, pues de la doctrina cristiana se enseña a leer y escribir, y también pues se enseña el castellano. Desde las cédulas de finales del siglo XVII se encargaba el financiamiento de las escuelas a las cajas de la comunidad y se permitía la ordenación, ahora sí, de los indígenas al sacerdocio. Otro de los principales cambios que se da, o de los que hemos encontrado por aquí, es que a partir de 1773, ¿verdad?, se encargó la tarea de la educación al gobierno civil, ¿sí? Y obviamente bajo la supervisión del virrey en turno, ¿sí? Hasta el nombre cambia, es decir, el nombre de la institución educativa ahora pasa a ser solamente escuela, que significa escuela de primeras letras. Es el mismo término que se va a ocupar en los pueblos, en las ciudades, en las villas, y se va a aplicar tanto a españoles como en las villas de españoles como en los pueblos de los indios, ¿no?
Uno de los principales cambios que se da en esta época es que la iglesia deja de tener la mayor injerencia en las escuelas de los pueblos de indios, ¿sí? Y esto empieza a tener obviamente una menor influencia. A menudo la enseñanza, ¿verdad?, se impartía en castellano y también en la lengua indígena. Los maestros ahora podían ser maestros españoles, mestizos, mulatos, indígenas, ¿sí? Bien, encontramos entonces también que las familias indias encuentran un problema que tiene que ver básicamente en lo económico. Se oponen a pagar de su bolsillo porque obviamente en algunos casos, como lo mencionamos al principio, había fondos suficientes en las cajas de la comunidad para sufragar esos gastos. Y bueno, pues también uno de los problemas que surgen es que ahora los hijos tienen que estar más tiempo en la escuela, y obviamente se extraña el apoyo que ellos dan en sus casas, en sus hogares, sobre todo cuando se trata de pues trabajar en el campo, en la agricultura. Entonces aquí un dato que queremos compartir. 1803, fíjense, en 1803 el 26% de los 4.100 pueblos más o menos que había de pueblos indios en la Nueva España tenían escuelas de primeras letras. La mayoría de estas, es decir, poquito más de 1.000 escuelas, fueron financiados con fondos de las cajas de la comunidad. Entonces encontramos en este periodo estos cambios, estos principales cambios que se dan, esta perspectiva ahora que se tiene de en la educación indígena. Bueno, finalmente las escuelas en los pueblos de indios resultaron ser espacios en los cuales los educadores pudieron divulgar nuevas ideas pedagógicas y libros de texto que tomaban ahora en cuenta a aquel que se estaba educando, especialmente a los niños, que ellos también tuvieran pues cierto interés en lo que estaba leyendo, ¿no? Bueno, si han llegado hasta aquí, doctor Froilán y compañeros, pues muchas gracias por su tiempo y su atención. Esta es mi breve participación en este foro y también a manera de exposición acerca de las instituciones que se dan en la Nueva España y de los principales cambios en la educación indígena. Bien, bueno, pues me despido. Su atento y seguro servidor, Hiram González. Les mando un fuerte abrazo a todos, un saludo, les deseo el mejor de los éxitos. Hasta pronto. Adiós.